me conozcan, soy Felipe Villarroel, abogado de Legal Broker. Yo ingresé hace casi 2 meses. eh, y bueno, lo que nos toca hoy es en relación al término de contrato, ¿ya? Y sus aspectos legales clave, ¿ya? Lo que se busca en el fondo con esta capacitación es un poco darles los tips o aquellos elementos que son importantes respecto a cuando estamos en un término del contrato de arrendamiento, ¿ya? Eh, entonces, bueno, en primer lugar, como todos saben, el contrato de arrendamiento, ¿cierto? Es un contrato en el cual está el arrendador, quien es quien da en arriendo el inmueble, y por la otra está el arrendatario, quien es quien paga para arrendar ese inmueble, ¿ya? Ahora, respecto al término del contrato de arrendamiento, existen ciertas causales que están establecidas en el Código Civil en distintas disposiciones, pero el código en ese sentido hace una especificación también respecto a cómo termina el contrato de arrendamiento. El código lo dice en el artículo 1950 y dice que este puede terminar por la destrucción total de la cosa arrendada. En el caso de los inmuebles, la verdad es que es muy difícil que se produzca una destrucción total de la cosa arrendada sin perjuicio que eso puede ocurrir y puede pasar, ¿ya? Puede ser también por la expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo, es decir, que se cumpla el tiempo que el mismo contrato señala para que se cumpla, es decir, por ejemplo, 12 meses, por la extinción del derecho del arrendador sobre la cosa arrendada, ¿ya? Y ahí vamos a ver qué quiere decir eso, la extinción del derecho arrendador por la cosa arrendada, y finalmente por la sentencia del juez en los casos que la ley lo ha previsto. Por lo tanto, siendo más sencillo, yendo más a lo sencillo, los contratos de arrendo pueden terminar por el acuerdo de las partes, ya, eso sería en el mejor de los casos, por el acuerdo que lleguen las partes, o porque se cumple lo pactado, porque una de las partes incumple y por lo tanto, ante el incumplimiento, vamos a recurrir a los tribunales, probablemente, no es necesario siempre, pero ante el incumplimiento podemos recurrir a los tribunales, por lo tanto se va a requerir una sentencia judicial, o porque existe alguna razón legal, ya alguna disposición que la ley dice, ¿sabes qué? Aquí por esto se termina el contrato independiente de lo que digan las partes, independiente de todo. ¿Ya? Así que, bueno, vamos viendo por partes, ¿ya? En primer lugar, la forma más sencilla de poner término al contrato de arrendamiento sería, lógicamente, porque las partes llegan a un acuerdo, ¿ya? O más básicamente aún, cuando se cumple lo pactado. En los contratos comúnmente se señala que es la fórmula común que existe al menos respecto a contratos habitacionales, que los contratos van a durar o el plazo de un año, y al término del contrato muchas veces viene una cláusula que es lo que se llama la tácita reconducción, que es el concepto legal, que básicamente es la renovación automática del contrato. Pero si nosotros no quisiéramos hacer la renovación automática, si nosotros en el contrato lo estipulamos y decimos, no, es que este contrato va a durar un año, perfecto. Se cumple en el fondo lo pactado y por lo tanto, al vencimiento del plazo, se tiene que terminar el contrato de arrendo, ¿ya? Después, puede ocurrir también que en una situación a veces, digamos, el arrendador necesita el inmueble para su familia, qué sé yo, un familiar, entonces va donde el arrendatario y le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Me gustaría pedirte la propiedad. El arrendatario muchas veces dice, mira, estoy complicado, pero a lo mejor podemos llegar a un acuerdo. Esta es una manera también de terminar el contrato, ya muchas veces que se plasma mediante un documento que es un término anticipado de contrato y finiquito. Ya, o sea, ahí en ese documento se plasma que las partes dan término anticipado al contrato, muchas veces hacen concesiones entre las partes, precisamente porque se termina de forma anticipada y por lo tanto habrán indemnizaciones, pueden haber una serie de cosas que ahí se estipulan. Sin embargo, lo más fundamental al final es que conste que se entrega la propiedad en el estado que ahí en ese documento se determine. Perdón, se me cerró la página. ¿Me escuchan, cierto?
Perfecto, volvemos. Ahí sí. Ya. Entonces, como les decía, el contrato, como puede terminar entonces, por el mutuo acuerdo, por este documento, ¿cierto? Que es un término anticipado con finiquito. Lo más importante es que se consigne en el fondo cómo se entrega el inmueble y además que el finiquito. El finiquito, ¿qué es? Que básicamente las partes dicen, este es el total acuerdo de término de contrato, por lo tanto no queda nada deudado, nada pendiente, las partes nada se adeudan y por lo tanto el contrato queda por cerrado, ¿ya? Y no van a haber acciones a futuro. Así que hay que tener mucho ojo con eso porque cuando uno va a firmar esta clase de documentos, tiene que a lo mejor ir a visitar la propiedad con anticipación a que se termine el contrato, cosa de poder ver las cosas, ver si es que está todo, ver si en qué estado está, eh, y para que después al momento de la firma no haya ninguna clase de problema que después pueda surgir y que después uno le vaya a reclamar al arrendatario, siendo que ya se firmó el finiquito, por lo tanto no es posible ejercer esa acción. O sea, el tribunal le va a decir, usted firmó el finiquito, no hay que hacer. Después, también existe una posibilidad que es respecto a cuando se habla de contrato indefinido, que acá difícilmente sea el caso, ya, pero es una causal legal y en el fondo permite que uno, por medio del desahucio o desahucio, llegue al término avisando en el fondo con una cierta anticipación. Ya después vamos a ver en particular el tema del desahucio. Después, esto en el caso pacífico, o sea, las partes llegaron a un acuerdo, se cumple el contrato, qué sé yo, todo bien, pero existe la posibilidad de que exista un conflicto. Y los conflictos se van a originar ¿cuándo? Cuando una de las partes, o ambas partes, no cumplan lo que está pactado en el contrato de arriendo. ¿Ya? Y muchas veces es lo que ocurre. Es muy común, ¿ya? Y esto generalmente o se puede terminar antes del juicio o nos podemos ir directamente a juicio, ¿ya? Y ahí es donde se complica el asunto, ¿ya? Entonces, está la causal por el incumplimiento de las partes. Aquí el contrato se rompe porque una de las partes no cumple con su deber, no cumple con sus obligaciones, ¿ya? Y por lo tanto, esto puede ocurrir por los más diversos motivos. Lo más común es porque falta el pago de la renta. ¿Ya? Esto es lo más común, lo más clásico. El arrendatario no está pagando el arrendo, o no está pagando los gastos comunes, o no está pagando los servicios básicos. ¿Ya? Eso es lo más común. ¿Ya? Y ante eso, bueno, el arrendador tiene todo el derecho a pedir el término anticipado, el término del contrato y la consecuencial restitución del inmueble, ¿ya? Ahora, eso uno lo puede hacer tanto por la carta de término anticipado, que es una carta que es muy común en la práctica, que la gente, los corredores, las mismas personas naturales que arrendan, envían una carta de término de contrato por las causales del contrato, lo que diga el contrato, o, eh, simplemente la carta avisando, ¿ya? Ahora, otra de las causales que puede existir, otra de las causales que puede existir es por el caso de un subarriendo que no sea autorizado, por ejemplo. O sea, el arrendatario se le prohíbe que haga un subarriendo, resulta que nos enteramos que la casa está subarrendada. También es una de las facultades que otorga la ley de poder el arrendador poner término al contrato de esta manera. También puede ser por el uso indebido del inmueble, es decir, que el arrendatario lo destina a otro destino respecto al cual se celebró el contrato. Digamos, era un arrendo por una propiedad habitacional y la destina digamos, a una oficina, a un local comercial, qué sé yo, y por lo tanto eso también es dentro de las formas que uno puede poner términos anticipados por parte del arrendador, ¿ya? Entre otras cosas, por ejemplo, también que realice obras sin la autorización del arrendador, o que no cumpla con otras obligaciones que son más accesorias dentro del contrato, que esto ya tiene que ver más con la casuística del contrato en particular, ¿ya? O sea, uno revisa el contrato y ve, mira, acá yo no le permití que ingresara más de 5 personas o que vivieran
o que la destinara o pudiera hacer el ingreso de mascotas, que hoy en día eso ya ha cambiado un poco. Serie de obligaciones que uno presenta en el contrato y dice, esto no se puede realizar, ¿ya? Entonces, bueno, en general, esto va a dar una cláusula que es una cláusula de prohibición que se pone dentro del contrato de arriendo. Ya va como, digamos, entre la cláusula 7 a la, a las 10 más o menos, se establecen las prohibiciones, que son precisamente este tipo de cosas, como lo diría un contrato, el simple retardo en el pago de la renta, se dedica la propiedad a un fin distinto, no mantener la propiedad en un buen estado de conservación, hacer variaciones en la propiedad, en los departamentos, no cumplir con el reglamento de copropiedad, muy típico, causar molestia a los vecinos, mantener o tener materiales explosivos, inflamables, qué sé yo, tipos de cosas que puedan poner en peligro la propiedad. Y finalmente se pone siempre una cláusula abajo que es el bolsillo payaso que le llama a uno legalmente o en el rubro, en el fondo, que es cubre todo otro tipo de cosas, como la infracción a cualquier otra prohibición establecida en el presente contrato, ¿ya? Así que eso en relación a cuando se produce un incumplimiento. Ahora, muy relacionado con esto, ¿qué hacemos entonces nosotros al momento de que incumple esta persona, el arrendatario? Bueno, en este sentido existen dos opciones. La más típica o lo más fácil es la carta de término anticipado o el desahucio, ¿ya? El problema está en que esto se establece legalmente. Se establece que uno puede poner término anticipado al contrato, dándole aviso al arrendatario de que en el fondo incumplió el contrato. Pero, ¿qué pasa si nosotros vamos a tribunales con esa carta? El tribunal la va a mirar y va a decir, perfecto, lo hicieron, ya esto algunos lo hacen por una, ante notario, ¿cierto? Esta carta, pero resulta que el tribunal, de todas maneras, y esto es porque así lo establece, se establece respecto a la ley de 18.101, respecto al arrendamiento de predio urbano, que es la ley en el fondo donde está el procedimiento monitorio, ¿cierto? El devuelve de mi casa y el procedimiento antiguo de la ley de arriendo. Lo que sí o sí va a exigir es que de todas maneras ese aviso se haga por la vía judicial. Por lo tanto, en la práctica, esta carta tiene dos propósitos, y esto es muy importante. La carta tiene dos propósitos. El primero de ellos es dejar constancia, ¿ya? Se deja constancia al arrendatario, en el fondo, de que se está poniendo término al contrato. Pero no por eso significa que a nivel judicial eso vaya a tener mayor relevancia. Y el segundo propósito es que cuando nosotros le dejamos constancia al arrendatario de que se va a poner término al contrato, nosotros, en el fondo, él se va a enterar, ¿ya? Se va a enterar, digamos, de que, chuta, me están echando de la propiedad, tengo que hacer algo, y ahí es donde, en el fondo, va a depender todo de la voluntad del arrendatario, ¿ya? El arrendatario puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar, o sea, yo no me voy, me quedo aquí y que me saquen por la vía judicial, que tiene todos unos costos asociados altísimos para ambas partes. O sea, si él pierde, también va a ser condenado en costa y obligado a pagar lo que se deba, sin perjuicio que muchas veces no tiene mucho patrimonio, va a depender del arrendatario. Por lo tanto, la carta en el fondo tiene ese sentido de avisar, ¿cierto? Pero uno siempre tiene que ir pensando en decir, mira, le va a llegar la carta y acá esta persona puede decir, me quedo, me voy, si me quiero quedar me van a tener que echar por la vía judicial, que puede demorar 7 meses. O sea, las causas hoy en día, los tribunales tienen tanto flujo de causas, tanto flujo de trabajo, que hoy en día los juicios se están alargando un montón. Entonces, muchas veces lo mejor que se puede hacer en estos casos es ir directamente a negociar, ¿ya? Siempre ir a negociar, siempre. Y lo fundamental, siempre también es obtener la restitución de la propiedad, ¿ya? Me ha tocado muchos casos en los cuales dicen, mira, no, pero acá tiene un codeudor, ¿cierto? Acá está el arrendatario, el arrendatario tiene plata, perfecto. Y nos deben 3 millones. Bueno, a lo mejor efectivamente por esos 3 millones, que es una suma relativamente alta, por esos 3 millones a lo mejor sí vale la pena presentar e iniciar la demanda, pero no necesariamente, porque se está demorando tanto tiempo
puede que muchas veces dentro de los juicios se dan situaciones que dilatan el juicio, y lo dilatan, y que lo dilatan, y lo dilatan, y lo dilatan, que finalmente resulta que termina siendo un gasto innecesario o un gasto mucho más elevado de dinero, que muchas veces los clientes con el ánimo de ir y irse en contra del arrendatario, la verdad es que a lo mejor de repente no lo vale, y lo que sí vale es obtener la restitución de la propiedad. Por lo tanto, en resumen, siempre ir a negociar, porque los juicios siempre es mucho mejor una mala negociación que un buen juicio, o bueno, es más o menos así la frase, o sea, siempre vamos al juicio, de repente o sea, perdón, siempre vamos a la negociación, evitemos el juicio de todas las maneras posibles, ¿ya? Entonces, sigamos con el resto de las causales. ¿Tengo una consulta? Ya, perfecto, cuéntame. Con respecto al mes por año que siempre reclaman los arrendatarios, cuando viven más de, no sé, 5 años, 6 años, reclaman un mes por año. Yo sé que máximo se le puede dar 6 meses. ¿Eso es así de real? Efectivamente, pero más Ya. o menos. La ley no está tan bien hecha en ese sentido. Bueno, yo no soy legislador, pero para criticarlos, pero sí puedo decir que en ese sentido hay una especie de vacío legal, ¿ya? Porque el artículo 4 de la ley 18.101 dice que respecto a las rentas que son, o sea, perdón, respecto a las rentas, respecto a contratos de plazo indefinido e inferiores a un año, van a tener esta posibilidad. Y los que son inferiores, perdón, los contratos que son mes a mes y los contratos que son indefinidos van a tener esto que dicen los arrendatarios, ¿no? Yo llevo viviendo acá 3 años, por lo tanto, ya, o sea, tengo 6 meses para ir. No necesariamente, porque ahí la ley, en el artículo siguiente, el que te acabo de mencionar, el 4, el artículo siguiente, artículo 5, dice, los contratos inferiores a un año. Entonces, si nosotros no, perdón, los inferiores a un año no van a tener este derecho, o sea, los arrendatarios no van a tener este derecho. Por lo tanto, si nosotros no vamos a la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Los contratos están hechos por 12 meses, ¿ya? Y luego se renovarán, digamos, un año o lo que ahí aparezca en el contrato, ¿cierto? Pero eso hace al que el contrato, o sea, digamos, a la persona yo le renové 5 años, pero hace que eso haga el contrato como indefinido. Ahí hay en el fondo, se produce ese vacío porque el artículo 4 dice que respecto a los contratos indefinidos van a tener ese derecho. Pero no porque nosotros hayamos renovado el contrato anualmente, se va a producir la situación que nosotros podríamos llamarlo de indefinido. Por lo tanto, si nos vamos a lo más específico, el error en el fondo de la ley es que dice que el artículo 5 dice los inferiores a un año no van a tener ese derecho, ¿ya? Pero no habla de los que son iguales o inferiores a un año, que iguales, me refiero, los contratos siempre van a 12 meses, por lo tanto son iguales a un año. En resumen, la ley no resuelve de forma correcta este asunto, ¿ya? Y a nivel judicial se han visto todo tipo de cosas en esta materia. Pero si nosotros somos estrictos y le queremos explicar al arrendatario, en el fondo, en estricto rigor, la ley no contempla ese caso para la renovación, para contratos que son superiores, o sea, perdón, que son 12 meses o inferiores a 12 meses. ¿Ya? No contempla esa situación. O sea, Entonces, la de ley ahí que lo yo toma diga, como que se ¿cómo? renueva, o sea, la ley lo está tomando como que se renovara 12 meses y después se renueva 12 meses de nuevo y 12 meses de Así nuevo. es. Y no por Entonces, eso nosotros podríamos llamar que eso es indefinido, porque siempre el arrendador, incluso muchas veces ambas partes, tienen el derecho de 60 días de anticipación a la renovación del contrato, de enviar una carta y decir no continuamos con el contrato. Por lo tanto, en el fondo no califica dentro de lo que nosotros podríamos como llamar un contrato indefinido. ya, Para nada. entonces, a veces, porque yo tengo varios contratos que de repente los mismos dueños de, como que dicen, no, me gusta este contrato, quiero que lo hagan con este, que dice, se renueva automáticamente y en forma indefinida. Eso habría que sacar esa palabra, indefinida. Sí. Ya, O sea, ahí cuando se agrega la parte indefinida, ya, eso ahí no. directamente, o sea, ahí, bueno, muchas veces, pues, a ver, muchas veces la palabra, a lo mejor en el contexto, podría dar a entender que no habla de indefinido en el sentido de para siempre, sino que sin un término específico, ya, pero en fin.
Ya, pero eso ya no se saca Pero la en palabra. resumen, mejor sacar la palabra. ¿Por qué? Porque así se evita, en el fondo, darle este plazo de él, que de todas maneras el arrendatario, si es que se le da este plazo, si es que se accede a eso, de todas maneras, él tiene que pagar hasta el último día que él esté en la propiedad. Ya eso se establece en la ley, eso es así, ¿ya? Pero como decía recién, claro, el arrendatario siempre va a reclamar eso, uno le puede decir, mira, que la ley no es tan así como tú lo dices, eh, y llegar a un acuerdo. O sea, es lo mejor. Porque si uno se va a la situación en la práctica, la verdad es que uno le va a decir, ya, perfecto. O sea, eh, bueno, mira, sabes que no, no tiene esos meses, por lo tanto, ándate de la propiedad, ándate el próximo mes. Pero él ahí probablemente diga, no, es que no puedo, qué sé yo. Entonces ahí, mucho mejor llegar a un acuerdo, sí o sí. Bueno, entonces, como les mencionaba, para continuar un poco con estas causales de término, ya vimos las de mutuo acuerdo, vimos las de por incumplimiento, ¿cierto? Y después existen algunas que son causales legales, ya que están establecidas por el solo Ministerio de la Ley, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces, bueno, hay una causal que es respecto a que el contrato, cuando se hace una compraventa, se va a extinguir en fondo el contrato de arrendamiento. Ya es un caso bien específico que, que en el fondo para que al comprador en el contrato, digamos, el futuro, o sea, perdón, el comprador de la casa, digamos, compra una casa que está con arriendo. Ese contrato de arriendo tiene que ir por escritura pública, es que nosotros queremos que con posterioridad ese contrato le sea oponible al futuro comprador. A eso me refiero con lo que son las causales legales, ¿ya? Pero en el fondo son cosas que son un poquito más, que son un poquito ya más específicas, ya que tienen que ver con situaciones bien particulares que se dan a nivel legal, ¿ya? Entonces, ya eso sería un poquito entrar más en detalle, ¿ya? Sí, a mí me pasó una vez ¿Cómo? me pasó una vez con un arrendatario que no se quiso salir cuando cambió de dueño en la propiedad y Ujú. estuvo los meses que quiso después de que cambió de dueño. O sea, 6 meses más porque se hiciera la demanda, lo pudieran desalojar, etcétera, etcétera. Claro, estuvo igual casi 6 meses usando la propiedad. eh, y el tema Claro. es que hay un tema, perdón, no tiene que ver con este caso. Ujú. Dime. Cuando uno pide, por ejemplo, que te entreguen la propiedad y la Ujú. gente no se quiere ir, y tú le llevas la licencia o dejaron de pagar el arriendo en Ujú. un par de meses, y tú le dices que se vayan, y ellos te empiezan a pagar, y tú no quieres que se queden, esa plata creo que no puedes recibirla, o tienes que dejarla como en un fondo distinto, ¿no? Porque si Mira, no, asumen que te están pagando el arriendo y están poniendo al día y tú no quieres que se queden. ¿Cómo se mira, hace? eh, a ver, esa situación, bueno, estamos hablando, digamos, en el entendido que todavía no estamos yendo a juicio por estas circunstancias. Ya, y digamos, el arrendatario deja de cumplir con su obligación de pagar la renta. O incluso algo muy típico que ocurre también es que, por ejemplo, tenemos ¿cierto? La renta de arrendamiento, el gasto común, los servicios, digamos, electricidad, agua, gas, qué sé yo. Entonces resulta que muchas veces el arrendatario han pasado, no sé, se pagan los 5 y paga el 15, paga el 20, paga el 30, o sea, ya se pasó. Y cuando ya paga la renta completa, o paga la renta y paga el 80%, el 40%, después paga el 30% del gasto común, o el 50, el 60, qué sé yo, y así deja siempre saldos, ¿ya? Eso es una causal de término del contrato de arrendamiento de igual manera, porque las obligaciones del contrato, ambas partes, o sea, arrendatario, o sea, el arrendador con las obligaciones que tiene que cumplir el arrendador, como el arrendatario con las obligaciones que tiene que cumplir el arrendatario, las obligaciones se deben cumplir de forma íntegra, total y en la época, en el tiempo determinado. Por lo tanto, si una persona después va y paga, ¿cierto? Va pagando, perfecto, uno lo puede recibir como pago, pero eso no quita que
sí se produjo un incumplimiento. Y cuando uno recibe ese dinero y no le hace el reclamo a la otra parte respecto a la carta de aviso, para dejar constancia de que uno verificó que hubo un incumplimiento del contrato y después quiere hacérselo saber a la otra parte, si uno no lo hace, efectivamente uno tácitamente está aceptando el pago que le está haciendo el arrendatario y por lo tanto está dejando que las cosas continúen de esta manera irregular, pero lo está aceptando. Por lo tanto, no es que la ley diga que uno tenga que guardarlo en un fondo especial o qué sé yo, pero sí lo que se recomienda en este caso es, si es que uno está chato de estos comportamientos, la carta certificada o el método que se establezca en el contrato, que muchas veces el contrato dice se puede hacer por correo electrónico, se puede hacer por carta certificada, y hacerle presente en el fondo que se quiere poner término al contrato porque está incumpliendo sus obligaciones de la forma en que se establece en el contrato. Entonces, esa es más o menos la mecánica del asunto. Si en el contrato parece que puede ser un correo electrónico, eso es válido, entonces, para Sí. un juicio posterior. Ya. A ver, más relativo. ¿Por qué? Porque como explicaba recién, claro, suena medio contradictorio que yo justo hace dos minutos estoy diciendo, hace 2 minutos estoy diciendo que por correo electrónico o por carta, y ahora voy a venir con esto, pero resulta que como les comentaba recién, eh, la carta certificada o el correo son simplemente como un testimonio de que el el arrendador le hace presente al arrendatario que está incumpliendo o que se quiere poner término anticipados. Bueno, ahí cuando son situaciones distintas. Uno cuando es incumplimiento, ¿cierto? Cuando el arrendatario no cumple, no paga la renta, cuando uno envía esa carta, y también está la carta de los 60 días como término anticipado, que muchas veces se contemplan en los contratos, tanto para el arrendador como para el arrendatario, que uno quiere fondo terminar anticipadamente, ya sea porque no quiere renovar el contrato o porque simplemente en cualquier parte del año uno lo puede pedir con 60 días de anticipación. O sea, no, bueno, pero no vamos a entrar en detalle. En fin, entonces esta carta o correo electrónico son a manera como de dejar un testimonio, ¿ya? Porque en la práctica lo que la ley establece, y que ahí en el fondo hay como no contradicción, pero hay como una serie de normas que están un poco como superpuestas una con la otra, al final lo que prima siempre va a ser eh, lo judicial, ¿ya? O sea, el desahucio judicial siempre va a ser lo que prime, el juez lo va a hacer por medio de la notificación y después, pasado una cantidad de días, se va a tener por hecho los dos avisos que establece la ley y con ello se va a tener por notificado al arrendatario en el fondo de que se produce el término del contrato, ¿ya? Por lo tanto, como en el fondo respondiendo a tu pregunta, efectivamente se puede hacer por carta certificada, así que esa es la forma más clásica, así se establece también eh, similarmente en el código, ¿ya? Porque el código habla de una carta notarial, ¿ya? Una carta como que el notario envíe las cartas, cosa que la verdad es que no funciona de esa manera. Eh, pero como te digo, independiente del medio que uno use, la verdad es que, bueno, un poco lo más clásico sería hacer la carta, pero también sirve el correo electrónico, sin perjuicio que realmente en un proceso judicial lo que siempre va a valer, por sobre todo, va a ser a través del proceso, y ahí se va a entender válidamente hecho este desahucio del arrendatario. Eso. Entonces, bueno, ya yendo un poquito, entonces, como ya adelantaba un poco respecto al procedimiento judicial, ¿cierto? Eh, bueno, en relación a esto, es la manera, digamos, la más rápida que existe. Si es que nosotros queremos ir por la vía judicial, lo podemos hacer por el procedimiento monitorio, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos poner término al contrato por el procedimiento monitorio, es fundamental, fundamental, tener el contrato. Y el contrato necesariamente tiene que ser autorizado ante notario. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo el notario verifica la firma, verifica los firmantes, verifica, el fondo autoriza que el contrato está así, que es la forma más clásica que se está realizando hoy en día, ¿cierto? Muchos lo hacen por medio
de algunas páginas que ofrecen la autorización notarial de firma, ya que básicamente viene a suplir un poco lo que es en la práctica ir a la notaría, el arrendador, el arrendatario, y firmar el contrato frente al notario, ¿cierto? Pero para acceder por el término del contrato, judicialmente hablando, por el procedimiento monitorio, es fundamental que esto sea así. Y aparte, y acá digamos como un dato que me ha pasado mucho también en la práctica, con los corredores con los que trabajamos, digamos, es que en el caso de sociedades, por ejemplo, ya las personas naturales, cuando se trata de personas naturales, un arrendador que es dueño de su casa y un propietario, digamos, que quiere arrendar su casa, y un arrendatario, la verdad es que es bastante simple, las personas, ahí no hay tanto problema, acreditan su identidad por su cédula, ¿cierto? De identidad. Pero ¿dónde se producen los problemas en estos casos? Bueno, y además con la copia de dominio vigente, que también no se puede olvidar eso, o sea, dos requisitos para el monitorio, digamos por la ley de igualdad en mi caso, el contrato por medio de autorización ante notario y con la copia de dominio vigente que acredite que el propietario es el dueño efectivamente de la propiedad y eso se saca en el conservador de bienes raíces. Pero en el caso de las propiedades que son, digamos, el dueño es una sociedad o el arrendatario es una sociedad, en esos casos es fundamental pedir, aparte de esto de la copia del dominio vigente, es fundamental pedir los poderes de la sociedad, sea cual sea, arrendatario o arrendador. ¿Qué son los poderes? Bueno, en el fondo el representante legal, que es la persona que va a concurrir a la firma, el representante legal tiene que decir y tiene que demostrar en el fondo que él sí tiene facultades para poder celebrar, para poder realizar, firmar los contratos de arriendo, ¿ya? Como arrendatario, como arrendador. Es fundamental, porque en el fondo cuando una sociedad o cuando un representante legal obra sin poderes, el contrato de arrendamiento o el contrato que sea, en verdad, no les oponible o en el fondo ¿cómo decirlo? No le afecta al dueño verdadero, o a la sociedad que es dueña, o la sociedad que está arrendando. Y muchas veces esto se presta para chanchullo, ¿ya? Va un representante legal, no tiene poder suficiente, me ha pasado que presentan una copia con vigencia del conservador de bienes raíces y dicen, no, yo con esto estoy perfecto. No necesariamente está perfecto, porque resulta que en la inscripción de los poderes, de las sociedades, ¿cierto? En el conservador de bienes raíces, en esa inscripción, muchas veces, o sea, no muchas veces, en la inscripción no vienen las facultades que tiene el representante legal, ¿ya? Entonces las sociedades siempre tienen que obrar por medio de un representante legal debidamente facultado. Y debidamente facultado, donde podemos ver qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer, eso se ve a través de las escrituras de poderes que pueden venir en la constitución de la sociedad, el documento constitución, como también en los poderes mismos. Entonces, muy importante que cuando nosotros apenas llegue una persona y me diga, oye, nosotros vamos a poner en arriendo una oficina, y llega una persona que quiere arrendarla, una persona jurídica, digamos, a través de su representante legal, hay que pedirle que envíe los poderes de la sociedad en el formato que vengan. Y ellos, como en el fondo, como negociantes, digamos, deberían saber a qué se están refiriendo, porque se lo van a pedir en toda clase de contratos. O sea, cuando vayan a vayan a firmar un contrato con el banco, les van a pedir los poderes, o sea, siempre. Por lo tanto, ellos tienen que saber y tienen que estar conscientes de que siempre tienen que llegar con esos documentos. Y otra de las situaciones que se da también es la situación cuando ya no estamos hablando de personas jurídicas como tal, sino que estamos hablando de una persona natural que va representada, ¿ya? Una persona, no sé, pues, el dueño de la propiedad, una persona muy adulta, digamos, ya quiere retirarse de andarse preocupando de la propiedad y le da poder a su hija para que ella ponga en arrendamiento la propiedad. Entonces, para que esté todo en orden, sí o sí, se tiene que conferir un mandato del padre hacia la hija para que la hija le vea los temas de la propiedad, la ponga en arriendo, la venda o cualquier otro tipo de cosa. Eso necesariamente también tiene que ir por medio de un mandato. Y los mandatos siempre, que tienen una naturaleza muy similar respecto a los poderes de las sociedades, los mandatos siempre tienen que decir absolutamente todos aquellos contratos que se pueden celebrar, porque lo contrario
lo que va a ocurrir es que van a llegar a donde el notario, bueno, los notarios, estas personas están muy ocupadas, pero va a revisar, va a decir, no, porque resulta que justamente usted no tiene, acá se le permite hacer de todo, pero no necesariamente se le permite celebrar contratos de arrendamiento. Y por lo tanto le van a rechazar el contrato. Ahí van a tener que ir y después hacer el mandato de nuevo y una serie de cosas que la verdad es que son bien lateras, ¿ya? Así que eso es importante en ese sentido. Bueno, ahora para ir avanzando, ya ir terminando, ya ir como a cositas un poquito más prácticas, no tan leguleya. Entonces, bueno, ¿cierto? La forma de terminar el contrato puede ser por un juicio, y en los juicios, importante saber, hoy en día los juicios se están demorando, me pasó ahora hace poco, se demoró un mes prácticamente desde que uno subió la demanda. El tribunal le dijo, abogado, ustedes tienen poderes suficientes para representar a esta persona, uno sube el escrito diciendo que sí tienen los poderes suficientes, 2 semanas más. Y así se va dilatando el asunto. Por lo tanto, por la ley de Vuelve de mi casa, decirle, digamos, a los arrendadores que estén apurados por recibir su propiedad cuando ya se van a juicio, decirle, y el abogado se lo va a decir también seguramente, oye, mira, la verdad es que ahora esto se está demorando, por lo tanto, así como lo dijeron en su época, no, en 3 semanas se devuelve la propiedad, son mentiras. O sea, no es así. Eso va a ocurrir. Los honorarios de un abogado Ujú. promedio para poder hacer una demanda, para que ingrese la demanda y siga el juicio y todo, Ujú. ¿aproximadamente en cuánto están? Mira, los honorarios en promedio, mira, voy a ser muy honesto, o sea, ahí va a depender de a qué abogados concurran, pero pueden ir Ujú. desde, yo creo, hoy en día, pueden encontrar abogados por 150.000 pesos incluso, Ya. que les tramiten la demanda. Ya después pueden ir a cifras un poco mayores, yo creo que el tope a lo mejor sería, a lo mejor 700.000 pesos, 800.000 pesos, yo creo, si es que el juicio sale todo correcto. Ahí me preguntan por el chat cuánto sería el plazo real. Yo la verdad es que, como lo estoy viendo, el plazo puede ir desde 3 meses, considero, ¿ya? Porque ahí yo les voy a explicar el paso a paso. Desde 3 meses hasta 8 meses, incluso más, incluso más. Pero ese es como sería un periodo normal de plazo, ¿ya? Entonces, como te decía, como para responderte la pregunta, yo creo que los honorarios pueden ir desde los 150.000 pesos, incluso hay menores, ¿ya? Porque a nivel digamos, de tramitación no es tan complicado como otros juicios que ya requieren mucho más cosas. Por lo tanto, hay mucha gente egresada, gente que está recién partiendo, que pues, está habilitada para tramitar toda clase de juicios, y en particular estos juicios que son más breves dentro de todo, Ya, también pero están ese habilitados y se valor pueden encontrar independiente, con. independiente de la cantidad de tiempo que dure el juicio, es el Sí, mismo valor. ahí Te va, cobran va a como por, depender. La mayoría de los abogados cobran por toda la gestión. O sea, te cobran directamente, dicen, mira, desde que ponen la demanda hasta hoy que en día, terminan. Ya. claro, hoy en día. Por lo tanto, pero también existen otros abogados que te cobran por parte. O sea, te dicen, mira, yo te presento la demanda, porque en el fondo igual presentar la demanda, hay que recuperar los antecedentes, implica harta pega dentro de todo. Te presento la demanda y si tenemos éxito, te cobro tanto de los honorarios, en el caso Ya. de que sea positivo. Entonces ahí ya es más que nada Negociar con el lo que hagan abogado. los. Una Sí, pero por lo negociación nomás. general, sí, pero por Con el lo general, abogado y con el arrendatario. claro, claro. Por lo general, lo que hay es que el abogado te va a cobrar todo. O sea, si esto se termina en 2 semanas, que no difícilmente pase, hasta que si se demora 8 meses, ¿ya? Y Ya. después hay un cobro adicional, si es que ya esto continúa, digamos, al juicio sumario, ¿ya? Ahora voy con eso Ya, ok. para ir respondiendo. Ahí me preguntaban cuánto es el plazo. Ya, mira, vamos con el plazo del monitor. El monitorio, como te adelantaba, en el fondo, 3 a 8 meses considero que es un plazo normal dentro de todo, por ponerlo entre hartas comillas. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar se presenta la demanda, ¿ya? Digamos, no sé, pues, la persona se hace el encargo, ¿cierto? El abogado se demorará puede demorarse 1 o 2 semanas en presentar la demanda, presenta la demanda. Después de la presentación de la demanda, esto, como digo, en el procedimiento de la ley de Vuelve de mi casa, presenta la demanda, se presenta la demanda,
el tribunal lo que va a ordenar es que se acrediten los poderes de los abogados para poder actuar en representación del propietario, y eso entre que salga solamente la resolución del tribunal, desde que se presenta la demanda hasta que sale la resolución, pueden transcurrir fácilmente 2 semanas. Sale la resolución, el abogado la ve, tiene un plazo de 3 días para poder ratificar ese poder, por lo tanto ahí ya se sube un escrito ratificando el poder, y ahí puede perfectamente haber un mes, o sea, pero perfectamente un mes, ¿ya? Por la carga que tienen los tribunales hoy en día. Después de eso, tenemos el primer mes, ¿cierto? El tribunal, al cuarta semana, va a ver que el abogado efectivamente está habilitado para poder representar a la persona, y lo que va a hacer es que va a proveer la demanda, como le llamamos nosotros, o sea, le va a dar curso a la demanda. Le da curso a la demanda, y ahí, en esa misma resolución, se dicta sentencia, digamos, y se ordena que dentro del plazo de 10 días el arrendatario pague, y de no pagar se va a proceder con el lanzamiento, ¿ya? Entonces, esa es como el por qué este procedimiento es rápido, porque en el fondo se creó una figura en la cual uno presenta la demanda y en 10 días podemos sacar al arrendatario. Pero eso no es así en la práctica, porque, bueno, ya sale esta resolución que ordena que en 10 días el arrendatario devuelva la casa, o se le va a lanzar, ¿cierto? Se le va a sacar con todas sus cosas a la calle, y de ahí hay que notificar eso. Y ahí empiezan los problemas, o sea, ahí empiezan los problemas reales. Cuando nosotros tenemos un arrendatario que va esta demanda va sin un codeudor, nosotros hay una presunción que establece la ley que se va a tener por notificado en el lugar del arrendamiento, una presunción de derecho, o sea, digamos, es algo casi ley, ¿ya? O sea, aunque esté o no esté la persona, el receptor va, lo notifica, y a todo esto el receptor también se va a demorar, puede demorarse 15 días, perfectamente en notificar, ¿ya? Ahí ya tenemos como un mes y medio, ya, solamente ir recién a notificar, y a partir de que se lo notifica, la persona tiene 10 días para hacer abandono del inmueble, ¿ya? Entonces ahí pasan esos 10 días, ya vamos a llegar a los 2 meses, ¿cierto? Pero resulta que dentro de esos 10 días esta persona puede presentar una oposición, ¿ya? Y ahí continúan las dilaciones. ¿Por qué? Porque presenta una oposición, el tribunal le llega este escrito, lo ve, va a depender, ahí depende si es una oposición de un tipo o de otro tipo, hay de 2 clases, y si al tribunal le parece lo que dice el arrendatario, en el fondo, lo que va a ordenar es que se termine el procedimiento monitorio, y hasta ahí llegamos. O sea, no hay, o sea, la ley de devuelve de mi casa, la efectividad llegó hasta ahí. O sea, presenta un escrito que no tiene que ser tan suficientemente, digamos, fuerte, no fuerte, pero potente, como para que el tribunal dé por terminado el procedimiento, y con eso se acabó la ley de devolver mi casa, y volvemos al procedimiento antiguo, porque lo que dice la ley es que si es que se presentan excepciones perentorias, digamos, ese es el concepto, y no dilatorias, que tienen objeto de dilatar un poco el juicio. Las perentorias tienen por objeto terminar la cuestión. Si el arrendatario tiene algún tipo de argumento y puede presentarlo, y al tribunal le parece adecuado, se va a tener que ir por el procedimiento antiguo. Y ahí ¿Y ya qué tipo de argumento podría ser ese, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Qué tipo de argumento podría ser ese? El pago, por ejemplo. Se realizó el pago, o que existen, por ejemplo, obligaciones incumplidas por parte del arrendador, ¿ya? Ya, pero ahí pasa un Por poco ejemplo, lo que te preguntaba yo delante, ponte tú, que él deja de pagar, y después paga de una. Igual yo quiero que se vaya a la casa. ahí habilitada perfectamente a proceder con una carta de término, y si es que están dispuestos, y si no quieren enfrentarse a la lentitud hoy en día y pagar los honorarios de los abogados, proceder con el juicio. Y eso se puede, porque en el fondo, Felipe, dime. Espera, termino con la respuesta. Y ya. proceder con el juicio. ¿Por qué? Porque en el fondo existe un incumplimiento por parte del arrendatario, y uno puede demandarlo perfectamente. O sea, ahí en ese sentido no hay problema. Pero eso no sería por devolverme mi casa, sería por la ley antigua. También puede ser por la ley de devolver mi casa, sí. Puede ser por la ley de devolver mi casa. Pero hay que tener digamos, los requisitos, cumplir los requisitos de la ley, que son acreditar que la persona es propietaria, o sea, el arrendador es propietario del inmueble. Eso se hace por medio
el dominio vigente y por medio del el contrato haya pasado ante notario. Con esas dos cosas se puede iniciar el procedimiento. Sí. Felipe, Dime, quería Miguel. hacer una consulta. ¿Qué tan cierto es que si, por ejemplo, la arrendataria tiene un hijo, un niño pequeño, una guagua, que más bien dicho, eso ¿hay un impedimento de poder sacarla? Mira, la verdad, si te soy honesto, no me ha tocado una situación así. Sí, porque lo que pasa es que me tocó un colega que se demoró un año, porque hasta postnatal le presentó y no la pudieron sacar. Entonces quería saber si Eso la lo ley hicieron, de mi casa podía. Lo que pasa es que se supone que hay una protección al menor. Era como ahí era claro. el tema. ¿Eso lo hicieron por vía Entonces, judicial o por...? vía judicial. Vía judicial. Ya. Inclusive era antes de la ley de Vuelve mi casa y todo el cuento. Entonces, tipo, estuvo muy complicado. Hoy día no la arrenda, pero a nadie nos arrenda mujeres. Bueno, es un tema ya Claro, personal de él. Pero es claro. una gran alternativa, bueno, una gran Una gran salida en el complicación. fondo del arrendatario. Sí, porque finalmente ella dice, ok, yo no tengo casa y tengo un niño, un infante, entonces no puedo salir. Es complicado, Claro, ¿no? mira, la verdad es que si me voy como a lo más, a la ley, digamos, como al específico, yo entiendo que no existe un fundamento legal como tal, ya, que haga referencia a estas situaciones, ya, o sea, que en el fondo haga referencia a que en este caso particular no se puede dar por término el contrato, o que la restitución va a tener que ser con posterioridad, precisamente porque hay infantes, hay menores, digamos, o la persona se encuentra embarazada o qué sé yo. Entiendo que no. Ya, ahí habría que a lo mejor vincularlas con las normas de familia, que ahí en esa área yo no es mi área de, digamos, de mayor expertise. Habría que vincularlo con las áreas de familia en particular, si es que existe alguna norma que se pueda concordar con esta y dar paso a esto. Pero si te doy mi mirada, al menos la mía, por lo menos, ¿Ya? según yo no existe una norma en ese sentido. O sea, a lo mejor se me está escapando en este minuto. Sin perjuicio de lo anterior, los tribunales ante estas circunstancias siempre van a proteger el interior, o sea, el interés superior del niño. Muchas veces es un argumento que, Es el tema. sí, Oye, que siempre se hace presente y que la verdad es que es algo como medio transversal a solamente el área de familia, que es donde se ve eso principalmente. En derecho civil, que es esta clase de materias, también hay situaciones. Lo más clásica es respecto al bien familiar y otro tipo de cosas que pueden afectar a las propiedades. sí. Oye, mira, otro caso, no quiero complicar mucho el tema, lo que pasa es que estoy un poquito tarde a la reunión, pero ¿qué pasa cuando el arrendatario, perfecto, hizo su contrato del tema y el tipo desaparece y deja a otra persona? Ya. Ya, a ver, me sucedió acá con unos clientes el cliente me llegó y me pasó el departamento ya con el problema, entonces ahí tuvimos que hostigarlo, ¿no? Para que se fuera, pero finalmente, si no es la persona que originalmente hizo el contrato y es otra, que no quiere salir, un juicio precario, ¿qué se hace ahí? Sí, mira, a ver, ahí se pueden hacer dos cosas. Ahí va a depender mucho esta persona, por ejemplo, si es que, digamos, esta ocupante, digamos. Sí. No, este ocupante seguía pagando el arrendamiento, qué sé yo. El contrato de arrendamiento, se entiende, no requiere como tal, no requiere una formalidad que tenga que estar por escrito, ¿ya? No, eso, perdón que lo diga, como que contradice un poco lo que yo voy diciendo, pero voy al fundamento legal, a lo más básico. A lo más básico, como tal, el contrato no tiene que constar por escrito, ¿ya? Muchas veces, de hecho, antes que existiera la ley del monitorio, muchas veces, y todavía se hace, la verdad, la gente arrienda piezas, por ejemplo, arrenda propiedad incluso sin contrato, o sea, sin escriturarlo, ¿ya? Muchas veces ocurre, y así. Entonces, eso, y con eso, mientras existe un pago, y mientras uno le entregue la propiedad a la otra persona, o sea, un pago, digamos, la renta, mientras uno pague la renta, con eso uno puede acreditar la existencia del contrato de arrendamiento. ¿De qué es más difícil? Es más difícil.
de que la ley Devuelve mi casa exige que sea por escrito, efectivamente lo exige, porque la ley Devuelve mi casa lo que hace es que se salta la etapa probatoria de todo juicio, se la salta porque ve el contrato, ve que es la de la propiedad, si el otro gallo no llega a 10 días diciendo que pagó, quiere decir que entonces efectivamente acá hay un tema y no necesita que nadie lo pruebe. Pero si uno se va al procedimiento más clásico, ahí habría que probar en el fondo si este ocupante seguía pagando la renta y de esa manera uno lo podría echar, digamos, por medio de que es un arrendatario. Ahora, otra cosa es que existe esta posibilidad de que sí, el procedimiento por precario, ya por comodato precario, que también está regulado por la misma ley de Devuelve mi casa, ya que es un acierto en el fondo que establece la ley, pero existen los tribunales han sido últimamente medio discordantes con las causales para que ello ocurra. Pero respondiendo más a tu pregunta, sí, efectivamente se puede hacer por el procedimiento territorio por comodato precario. Bueno, Pero, por ejemplo, voy a poner un caso a modo de ejemplo. ¿Cómo? claro, finalmente estoy actuando sobre una persona que yo no conozco. Exacto, que uno en el fondo no En definitiva, se tomó el departamento. Exacto. Porque yo no lo autoricé, bueno, soy el corredor, pero en representación del dueño, y él lo sabe, no hay ¿cómo se llama? No, como no hay contrato de por medio, no hay un acto de palabra. Exacto. Ahora, el tipo sí deposita, claro, por lo menos algo se queda, pero si el tipo deja de pagar todo, estamos malísimos. Sí, totalmente. Entonces, claro, esa sería la vía en el caso de que en el fondo no exista una relación contractual o un vínculo, como lo llaman los tribunales, entre el arrendatario, entre el arrendador y este ocupante. Y ya un poco a modo de ejemplo, a lo que me refiero que los tribunales de repente son medio discordantes con estas materias, es porque no tiene tanto que ver con el arrendamiento, pero por ejemplo, últimamente los tribunales han dicho que respecto, no sé, a una pareja, digamos, esposo, mujer, que vive en una casa en común, ¿cierto? La casa del marido, y resulta que el marido se va a otra parte, qué sé yo, después quiere sacar a la esposa, o viceversa, a su cónyuge. Ahí, independiente que exista ¿cómo se llama? Un vínculo, incluso no estoy poniendo un caso muy allá, que existe un vínculo matrimonial, vamos más a lo básico, o sea, un pololeo, ¿ya? Un pololeo, la misma situación, ¿cierto? En esos casos los tribunales no están, en algunos tribunales no han dado la devolución de la casa al verdadero propietario, diciendo que en el fondo existe un vínculo que por lo tanto ese vínculo es como una especie de autorización que permite que la propiedad siga en manos de aquella persona que realmente no es el dueño de la propiedad, ¿ya? O sea, existe una clase de vínculo que no es un vínculo jurídico como tal, o jurídico en el sentido de un contrato, pero sí un vínculo amoroso de otra clase. Entonces eso es una situación que incluso a lo mejor a ustedes les podrían comentar alguna persona que tiene su propiedad ocupada y que quiera en el fondo arrendarla con posterioridad. Es una situación que se da, ¿ya? Los tribunales en ese sentido tienen opiniones medias diversas. Perdón, ¿el plazo del precario es más o menos igual al otro juicio? ¿Son como igual 6 8 meses? Perfecto. Mira, la verdad es que en el precario la diferencia es que muchas veces en el precario las personas como tienen que acreditar que existe un vínculo, o en el fondo que la persona, el propietario, está en conocimiento y tolera en el fondo que esta persona ocupe la propiedad, les va a costar al ocupante acreditar ese vínculo, acreditar que sí existe una especie de relación, que el propietario está en conocimiento, que esa persona está ahí y lo deja. Ya eso les cuesta más o menos probarlo, y por lo tanto en esas circunstancias debería ser un procedimiento que dure un poco menos, ¿ya? Pero yo acá les quería dejar como un poco antes de ir terminando, porque ya son las 11, quería dejarle un poco como el fondo, el resumen de que, bueno, en primer lugar, sin perjuicio de que el contrato de arrendamiento no, por ley, no es uno de aquellos contratos que deba constar por escrito. Sí o sí, siempre hacerlo por escrito. ¿Por qué? Sí. Porque para el procedimiento monitorio, o incluso si es que no se cuenta con la autorización del notario, porque pueden ocurrir, me ha tocado ver muchas cosas,
Sí, se te cuenta con la autorización del notario, igual de todas maneras, uno firma el contrato, 2 copias, una para cada lado, y se va por último por el procedimiento clásico del sumario, ¿ya? Y por el procedimiento sumario, eso va a constituir prueba, lo cual los pone en una posición mucho mejor que no tener algo escrito y tenerlo así nomás. Bueno, que en todo caso, en su rubro, en el fondo, esto es ley prácticamente, así que conste por escrito, así que no hay tanto problema con eso. Después, Felipe, una última consulta. Las notificaciones hoy día es una con la nueva ley de Devuelve mi casa, ¿es una notificación? Porque antes eran... No, es una notificación que se hace al arrendatario, ¿ya? Y a partir de... El receptor judicial, ¿no? ¿Cómo? ¿El receptor judicial? El receptor judicial, sí. Esto se hace por medio de un receptor judicial que va al domicilio del domicilio arrendado. Sí, me tocó juicio, así que, pero claro, antes pedían 5 notificaciones, ahora una. no, es que lo que ocurre es que antes, o sea, hay notificaciones que van con, bueno, ahí va a depender del procedimiento, pero no, en este caso es una notificación. Ah, perfecto, porque las 5 y se la deja en la recepción. Sí. Ahora, no el tipo y todo después el que a lo largo del juicio uno tenga que tener participación, o sea, después viene el lanzamiento de la propiedad que uno lo tiene que hacer por medio del receptor, entonces sí. no solamente aparte los honorarios del abogado, sino que tiene que pagarlo del receptor y después intentar cobrar todo eso posible. Eso era mi pregunta. Cuando tú me dices un honorario de 150.000 o 700.000, cuando lo hace todo el Más o abogado, menos. ¿eso no incluye las notificaciones? No, de hecho, no la incluye porque en el fondo el receptor es un funcionario Independiente, pero para claro, saberlo. es un funcionario, sí, es un funcionario del Poder Judicial, entonces él como tal recibe su honorario aparte y eso es como, que van más o menos hoy en día entre los 70, 80 mil pesos. 70 lucas, sí, eso es lo que más o menos cobra por cada notificación. Así es. Ya, Así que, gracias. bueno, eso, para terminar, por escrito siempre, ideal, como siempre, contar con una garantía de contrato, contar con un codeudor, ¿ya? Muy importante contar con un codeudor porque uno después puede ir a cobrarle a ese codeudor sin perjuicio que a veces pueden haber problemas judiciales respecto a la notificación del codeudor que pueden entrampar el procedimiento monitorio, cuando el codeudor, por ejemplo, no da una dirección que no es la de él o da una dirección que él ya no vive ahí, y ahí empieza un ciclo de interminable de cosas que a veces de repente el codeudor es mejor dejarlo de lado, ir directamente por el arrendatario, por la propiedad y olvidarse el codeudor, ¿ya? Comunicar, ¿cierto?, de forma formal cualquier término anticipado, sin perjuicio que dentro de los juicios monitorios eso no tiene tanta relevancia, pero siempre es importante dejar todo documentado, ¿cierto? Y si uno va a ponerle término anticipado porque la persona no cumple con el contrato, comunicárselo por medio de carta certificada, lo que aparezca en el contrato, dar evidencia de lo que haya, de todo, WhatsApp, fotografía, el acta de entrega, todo. Ya, muy importante eso, porque después se acompaña con la demanda en un monitorio o se acompaña con en el procedimiento sumario se presenta como prueba, ¿ya? Y finalmente lo más importante, y esto por favor, ahora van a seguir alargando, pero siempre por favor, evitar juicios a toda costa, porque los juicios casi siempre son muy caros, y si las sumas son menores a 3 millones, 2 millones, yo creo, y si no tenemos certeza que la otra parte tiene plata suficiente para cobrar, muchas veces está quiebra, muchas veces no tiene ni uno, y ahí uno no tiene nada que hacer, la verdad, o sea, no nada que hacer, pero tuvo una espiral, digamos, mucho más larga que a lo mejor salir con la salida amistosa, la salida de firmar algún de acuerdo. Eso, ¿ya? Así que espero que bueno, no he quedado duda al respecto. Felipe, yo quiero... Felipe, Dime. No sé si me estaré pasando el tiempo. sí, es que es cortito, pero es que Miguel está con el micrófono abierto y se escucha el ruido, por favor. Ya. Para que lo cierre. Ya, mira, estaba esperando que terminaras para preguntarte dos cosas. Justo antes estabas hablando de una escritura pública cuando se hace un arriendo con compromiso de compra-venta. ¿Se tienen que hacer dos contratos aparte? Y tú dijiste que estabas hablando de la escritura, de un arriendo, esa que había que hacerlo con escritura pública para que después...
Eso quedé con la duda. Claro, ahí en ese caso no. Lo que ocurre es que la ley señala que el contrato de arrendamiento se termina cuando, cuando el derecho cuando se extingue el contrato de arrendamiento por la pérdida del derecho del arrendador, ¿ya? ¿Y qué entendemos por eso? Que el arrendador, por ejemplo, va a perder su derecho sobre la propiedad, ¿cierto? Cuando venda el inmueble. Por lo tanto, lo que la ley exige, para que al nuevo propietario ese contrato continúe, digamos, el propietario original con el arrendatario original tienen que firmar ese contrato de arrendamiento por medio de escritura pública. Esa es la situación, pero el contrato de arrendamiento. ¿Ya? La verdad es que en la práctica eso sucede bien poco. Y también, la verdad es que a nivel judicial tampoco es algo que ocurra mucho en el fondo, porque muchas veces siempre el dueño de la propiedad le va a decir, o sea, y también ahí está el tema de que en los contratos muchas veces viene esta cláusula de las visitas, qué sé yo, y siempre uno, el arrendador, perdón, le está diciendo con anterioridad o con tiempo, le decir, mira, sabes que quiero vender la propiedad, y cuando la venda o cuando esté ahí, tienes que hacer desocupación del inmueble, y por lo tanto, muchas veces pueden surgir problemas, sí, pero en la práctica eso los arrendatarios lo entienden. Que les cueste también, pero lo entienden. Ya, Eso. pero mi duda es, se tiene que hacer dos cosas distintas, ¿no es cierto? Mira, Un arriendo y una promesa. Que no, es compraventa que, cuando el dueño, el arrendatario dice, ya en un año más voy a poder comprar esa propiedad. mira, Pero eso, ujú. eso quiero saber. La promesa y el arrendamiento pueden ir todos juntos en un mismo documento, ¿ya? Se recomienda que sea por escritura pública, pero por lo general se hace ¿cómo se llama? Por instrumento privado, ¿no? ¿Ya? Ya, Puede ser de las dos maneras. ya. Sí. Y Y y también la puede otra, ser por documentos separados también, ya, sin perjuicio que sería mejor que fueran todos en un solo documento. ya, eso quería. Y la otra cosa que quería sugerir, del abogado que yo tuve del anterior, de la antigua ley, yo tuve que hacer un desalojo y el abogado muy bueno me dijo en 3 meses se sacaba a ese arrendador, arrendatario, y cobró 3 veces el monto del arriendo. Siempre lo hacía así, cobraba la mitad y lo otro al final. Y aparte el receptor judicial cobraba entre 70 y 90 mil pesos, que fue 2 veces, que también lo tenía que pagar el dueño, y él tenía hasta el mismo tiempo el cerrajero que cobraba 30.000. Y todo Claro. fue como la fecha que lo estipuló. Teniendo el contrato, Ujú. él es conocido acá en la quinta región por lo mismo, porque lo hace súper rápido. Eso con la antigua Claro. ley, sí. Eso. Claro, puede ser, puede ser. La verdad es que hoy en día yo creo que el problema fundamental de lo que uno se enfrenta en el día a día es que los tribunales tienen mucha carga. Ya acá en Santiago, y como son los civiles, son como 30, creo que son 30 en específico, y están todos saturadísimos de carga. Entonces, la verdad es que muchas veces este tipo de cosas se están demorando precisamente no por un tema digamos, del abogado o de la disponibilidad bueno, los receptores también acá en Santiago por lo menos están saturados también, sino que es más que nada por la saturación que existe en el sistema judicial, que, bueno, o sea, se ve en toda clase de causas, así que no es algo particular que tenga que ver con los arrendamientos. Pero eso es como bueno, y también ante la posibilidad de que el arrendatario presente excepciones, que con eso, si es que las presenta, se termina el monitorio, y bueno, si es que las presenta y el tribunal las acepta, se termina el monitorio, y la verdad es que ahí se va todo un poquito a las pailas porque hay que volver al sistema antiguo. Entonces ahí eso no es tan bueno. Pero por lo general, si es que el tiempo está a nuestro favor, sí, se puede en 3 meses. Sí, Ya, eso. eso Solamente es. eso, gracias. Eso, creo que ya no sé si alguien más tiene alguna duda. Muchas gracias, Felipe. Ya, bueno, que esté muy bien. Adiós, Cualquier cosa, gracias. ahí me estás comentando, Marcela. ¿Ya? Muchas gracias, Felipe, que Muchas estés gracias bien. por su atención. Hasta luego, que estén bien. Adiós.